Este vídeo no tiene nada que ver con ninguno de los vídeos que he subido hasta la fecha en YouTube. Y es que realmente no es un vídeo. Te invito a relajarte, a sentarte tranquilamente y escuchar, o a seguir haciendo las cosas que quieras hacer, ordenando la casa o trabajando en el huerto, y dejando de fondo este audio, ya que lo que vas a escuchar es uno de los podcasts del canal de podcasting de Laderas del Naranco. En este caso me siento tranquilamente a conversar con mi amigo Tony de la Huertina de Tony. Espero que te guste este nuevo formato y que me dejes un comentario si utilizas alguna plataforma de podcasting en concreto, como por ejemplo iVoox, o si te interesa que siga subiendo este tipo de contenidos también a la plataforma de YouTube. En la descripción te dejo todo lo que necesitas saber sobre el canal de podcasting de Laderas del Naranco. Hola, bienvenidos al segundo podcast de Laderas del Naranco. Hoy es un día especial porque inicialmente la idea que tenía era grabar un vídeo con mi amigo Tony de la Huertina de Tony, pero el tiempo en Asturias no nos ha permitido grabar. Ya sabéis que aquí llueve muy frecuentemente. Así que hemos tenido una idea de hacer este podcast para intercambiar alguna idea sobre huertos, sobre nuestra afición y, ¿por qué no?, lanzaros la pregunta. Tony, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias a ti por compartir este momento. ¿Por qué tener un huerto urbano y no comprar frutas o verduras? Es un tema para hoy. Es un tema bastante interesante y que da para hablar mucho, y para este segundo programa yo creo que es muy interesante. La verdad es que mucha gente nos pregunta, ¿no?, a veces cuando tenemos este tipo de proyectos, el por qué nos dedicamos. A mí por lo menos me han hecho muchas veces esa pregunta: ¿por qué me dedico a cultivar alimentos cuando en un supermercado tengo Tienes la facilidad de poder comprarlos, ¿eh? Incluso ahora en ecológico ya estamos hablando de que ya no hay problemas de accesibilidad o de precio para poder consumir en ecológico, y sin embargo nos sigue llamando la atención o motivando el cultivar nuestros propios alimentos. Pica la curiosidad de por qué te apetece trabajar con el trabajo que da la huerta, sí, con todo lo que implica tener ese proyecto, tanto de espacio como de tiempo, porque muchas veces a mí personalmente lo que más me bloquea a la hora de preparar un cultivo o a la hora de tener un cultivo es tener tiempo para atenderlo correctamente y para trabajar ese terreno, ¿no? Sí, de hecho hemos estado hablando antes, el tema que tú y yo, por ejemplo, nos dedicamos un poco a temáticas diferentes pero complementarias. A ti te gusta más el tema de los frutales, y me lo comentabas antes, que al final un huerto lleva más trabajo, hay que estar más encima que, por ejemplo, los árboles frutales, que no hay que estar tanto encima, o que puedes estar sin estar pendiente, pero siempre con un ojo mirando por si hay que cuidar las plagas o lo que sea. Yo que desde pequeño he conocido la huerta en casa, porque mis abuelos, mis padres siempre habían cultivado pues lo típico, patatas, cebollas, todo el tema hortícola. Yo me daba cuenta que tener un huerto te permite tener alimentos en casa, que sabes perfectamente de dónde vienen, sabes cómo han sido cultivados, pero que era un trabajo muy duro, muy esclavo en cierta manera, porque tenías que todos los días estar pendiente de lo que pasaba o de lo que pasa en tu cultivo. Si llueve mucho, si llueve poco, si hace falta agua o sobra agua, si hace mucho frío, si afecta a una plaga. Y sin embargo, el tema de los frutales o el tema de los arbustos frutales es un cultivo que tal vez no da rendimiento tan a corto plazo, tienes que esperar más tiempo a que la planta o el árbol se desarrolle, pero sí es verdad que te permite ser más flexible en cuanto a los cuidados y el mantenimiento. Yo planto un árbol ahora, pero no tengo que estar todos los días pendiente de regarlo, de cuidarlo, de abonarlo, sino que puedo pasar un par de días o incluso una semana en algunos tipos de cultivos, entre comillas, vamos a decir, sin mirar para él, sin cuidarlo, sin atenderlo, sin que sufra grandes problemas o sin que sufra grandes daños dentro de lo que es la producción. Los frutales sí que tenéis, son más estacionales, diría yo, ¿no? Como por ejemplo que estuvimos la semana pasada en la vendimia y hablábamos con Antón, tienen ahí el vídeo en tu canal, y nos contaba eso, que es más estacional, pero que cuando llega el momento, por ejemplo en la poda, pues hay que estar ahí a piñón. Entonces son trabajos más estacionales, pero que requieren también de su tiempo, porque por ejemplo en la poda de los frutales
pues hombre, si tienes un manzano no, pero si tienes varios manzanos ya tienes que hacer unas podas. Claro, luego al igual que pasa con otro tipo de cultivos, también tienen particularidades, no todos los árboles y todos los arbustos se podan igual, no se abonan igual, como todo, como cualquier cultivo, no tienen las mismas necesidades, las mismas características, y al final pues requiere también un conocimiento, que tal vez en el caso de la poda, que es lo más vistoso, ¿no? Cuando el árbol es grande, requiere una herramienta más especializada o requiere tener un conocimiento más especializado de lo que vas a hacer, porque puede afectar a la producción no solo del momento, sino del años siguientes. O te puedes cargar un árbol. O te puedes cargar un árbol. Con el trabajo que te ha llevado, más que el trabajo, el tiempo que te ha llevado llegar a estar a ese punto. A lo mejor has tenido un frutal que lo has tenido 3 años y has hecho una mala poda o una poda muy agresiva y te has cargado el frutal y el trabajo de 3 años. Claro, efectivamente. Es algo que pasa mucho, por ejemplo, me escriben cuando me preguntan por el cultivo del arándano y compras la planta pequeña en vivero o te da por germinar la semilla, y cuando te pones a investigar, todo el mundo todo el mundo te aconseja que durante los 2-3 primeros años no recojas fruto. Claro. Porque en el caso del arándano pues necesita ese tiempo para desarrollar raíz, y el tiempo en el que el arándano florece pues no tiene desarrollo radicular. Entonces el precio de tener un fruto temprano es que la planta no se desarrolla, no crezca. Claro, cuando tú empiezas un proyecto verde, un proyecto de huerta, y piensas que durante 2 años o durante 3 años vas a estar trabajando, pero no vas a tener retorno de alimentos, pues es complicado, porque dices, no merece la pena, esto es mucho trabajo para nada. Mira, por ejemplo, por cortarte y volver un poco hacia lo que estábamos hablando, que al final vamos a tener que cambiar el título y ponerle de frutales. El tema de huerta me pasa... Cada uno barre para su casa al final. Me ha pasado con el espárrago. Es un cultivo que... Cultivo de largo plazo también. Cultivo de largo plazo, pero muy apetitoso, porque un espárrago cosechado en casa no tiene nada que ver con uno comprado. Al final yo creo que a todos los que nos gusta el tema de cultivar tus propios alimentos, el trabajar la huerta, lo hacemos sobre todo por la calidad del alimento que consigues, ¿no? Por el sabor, Bueno, yo creo que depende un poco en el nivel o el estado en el que estés en ese momento. Te quiero decir, muchas veces se comienza como queriendo llegar a ser autosuficiente, pero no tienes el espacio porque es un huerto urbano, es una maceta, es una terraza. Y ahí es donde, aparte de germinar la semilla de la planta que estés plantando en ese momento, también se germina la semilla de la pasión por la huerta en tu interior. Yo siempre lo he pensado así, porque muchas veces la semilla o el ver germinar una planta hace que tú veas el mundo de otra manera, ¿no? Que es lo que me pasó a mí un poco desde pequeño. Yo siempre me encantaba germinar cualquier semilla que caía en mis manos en la casa en la que vivíamos antes. Y me acuerdo que cuando era pequeño, evidentemente no salía nada. Me acuerdo, unos pequeños maíces, planté una vez unos maíces, me salieron enanos. O lo típico, las lentejas que siempre haces en el colegio. Es el proyecto del colegio de todo el mundo, la lenteja en algodón. Pero en ese momento ya nació en mí esas ganas de cultivar, de conocer más en profundidad la tierra. Entonces, por eso te digo que hay diferentes estadios, depende del momento en el que estés, de para qué es el objetivo de cada cosa. Yo creo que pasa mucho en los niños que realizan ese proyecto del colegio, que sobre todo les despierta o nos despierta mucho la curiosidad, ¿no? La curiosidad de la naturaleza, de cómo de algo tan pequeño como una semilla puede llegar a germinar una planta o incluso un árbol, volviendo al tema que más me gusta, que es el de los frutales, que luego te puede dar alimento de forma continuada, dependiendo de los cultivos, ¿no? Claro. Pienso, por ejemplo, en el cebollín o en esas plantas que plantas una vez y que si sabes mantener y cuidar puedes tener durante años produciendo. Sí, no, por eso te digo, yo recuerdo que cuando después de pequeño ya vas creciendo, te vuelves adolescente, te alejas un poco de esto porque pues, te llaman otro tipo de cosas, y luego volví otra vez a esta afición y recuerdo que en la ventana de mi casa sembré guisantes. Yo nunca había visto una planta de guisante, y cuando vi la primera flor de guisante, cuando ya queda fecundada y sale la pequeña vaina, bueno, yo no sé si tú has cultivado guisantes, pero sí. Es una muy pequeña vaina, es como un guisante diminuto, ¿no? Que ha sido transformado por una máquina de Te acero. cuesta asimilar esa primera vez al producto final, ¿no? A lo que vas a encontrar pero después. Y la emoción
y el saber de dónde vienen los alimentos. Me hace mucha gracia que mucha gente no sabe de dónde vienen pues, ciertos alimentos, ¿no? O no sabe cómo se cultiva, o les llama mucho la atención. A veces he subido la foto de la nuez alguna vez en Instagram y a la gente le sorprende muchísimo que la nuez salga como de una bolita verde, ¿no? Por así decirlo, al final es como una bola. Todo el mundo se imagina la cáscara marrón que ven en la bolsa, pero... O lo más llamativo siempre ha sido el cacahuete, ¿no? Que la gente da por hecho que el cacahuete es como un fruto que sale de un arbusto, de un árbol, lo que pueda pensar, y sin embargo es una cosa que se cosecha debajo de tierra. Claro. Es una especie de tubérculo, por así decirlo, ¿no? No sé si llegaría a llamarse tubérculo, pero... Si sale entre las raíces y no piensas que inicialmente pueda, o no asocias inicialmente ese cultivo a que esté debajo de la tierra. Que esté bajo tierra. Entonces, por eso te digo que el tener un huerto urbano, para mí, muchas veces nos sirve para acercarnos a conocer de dónde vienen los alimentos que consumimos, que muchas veces no sabemos, a valorar también lo que estás consumiendo, es decir, un tomate... es un tomate, pero todo el proceso que ha llevado para que sea un tomate, pues lo valoras de otra manera. También sirve para mí, o yo creo que a mucha gente se ha dado cuenta, a comer de temporada. Yo, por ejemplo, ahora consumo de temporada, como de temporada. Como calabacines cuando hay calabacines, el resto del año no como calabacines, porque no toca, porque no hay en la huerta, y entonces te hace ser más hábil en la cocina también, en el sentido de echarle más imaginación. Ahora has visto las calabazas que hemos cosechado y las que has cosechado tú, que hiciste el otro día el directo en Instagram, y ahora te hace romperte la cabeza en el sentido de aprovechar esa calabaza para consumirla. Yo creo que de esa manera nos estructura un poco más los hábitos alimentarios, nos cambia un poco la percepción de la comida procesada, de la comida rápida, del día a día, y te hace aprovechar ese alimento que tienes fresco, te hace comer más sano, porque al final estás comiendo un producto que está mucho más controlado, que dependiendo del tipo de agricultura que hagas, puede no tener ningún tipo de producto químico, y sobre todo lo que dices tú, que valoras mucho más el alimento que estás llevándote al plato, claro, porque conoces de cerca el trabajo de desarrollar ese cultivo, conoces el trabajo de cosecharlo, y yo creo que también además aporta la satisfacción propia, ¿no? Ese sentimiento intrínseco de decir, esto que me estoy comiendo ahora lo he conseguido yo, por decir entre comillas, de la nada, ¿no? He conseguido sacarlo desde que era la semilla pequeña que ha germinado. Pero vamos a ver, José, vamos a ver, ¿cuánta gente, o sea, ahora mismo podéis sonreír todos los que estáis escuchando este podcast, cuánta gente ha hecho una foto de su primer tomate en un plato vacío cortado? Un tomate, te hablo de un tomate cuando puede ser otra cosa, en tu caso seguramente será algún fruto de árbol, pero a mí me las han mandado, las fotos, yo las he hecho y las he mandado a familiares y amigos la primera vez que cosechas un tomate. Esa sensación de orgullo que te llena, que te invade porque y te cenas ese tomate, te cenas ese tomate y estás lleno, no necesitas más, te has cenado ese tomate y es increíble, y dices tú, madre mía, esto lo he cosechado yo desde semilla y me está sabiendo a gloria. Y encima he hecho una foto, bueno, de aquella cuando yo empecé no había las redes sociales, pero se la he mandado a todo el mundo, porque estoy orgulloso de este tomate, que lo he cosechado yo. Entonces, para mí en ese aspecto, el tener un huerto, a diferencia de poder comprar en ecológico, que podrías comprar en cualquier sitio ahora mismo, o productos de cercanía, es ese valor añadido que le das a las cosas, al producto en sí. Yo creo que además de mejorar el sabor, que por supuesto nada tiene que ver el producto que pasa en frutas y verduras por cámara que el que compras fresco, el sabor de un tomate o el de un huevo casero es completamente diferente, pero sobre todo es eso que dices de el momento en el que saboreas tu trabajo, claro, y te sientes orgulloso de lo que has conseguido, y esa sensación que te llena por dentro es algo que no valoras o que no te planteas cuando pagas por el producto. Exactamente, no lo valoras. De hecho, no valoras. Tú imagínate que tú compras, bueno, no sé, estamos hablando de tomates porque al final es el rey de la huerta, ¿no? Sin embargo, a mí es el producto de la huerta que menos me gusta. Pero tú imagínate que tú compras un tomate en el supermercado y lo metes en la nevera y se te estropea y tú no sufres nada por ese tomate. No te duele tanto. Es algo que me da mucha pena porque muchas veces lo comentamos con amigos, con conocidos, que cuando la comida se estropea, si es algo que has comprado, te duele más la parte económica que puedes haber perdido, de bueno, he tirado X dinero porque no he podido gestionar bien la compra y he comprado de más,
pero no te duele tanto como si fuese un producto que realmente has cultivado tú con tu trabajo. Y sin embargo es comida, los dos son comida y los dos es realmente una situación muy triste que se pierdan con el problema que hay en el mundo en general, pero no lo valoramos de esa manera y yo creo que no lo valoramos en ninguno de los aspectos. Lo bueno es que si tenemos huerta, cerramos el círculo y eso lo echamos a las lombrices y se convierte en Se agua. puede compostar y al final lo que hacemos es aprovechar, ¿no? Ser más sostenibles. Sufres un poco menos por el tema de que se estropee el producto, pero no sufres tanto porque sabes que al final lo estás devolviendo a la tierra. Es un poco la risa, pero sí que sufres bastante en el sentido de que cuando ves que se estropea un producto. Y volviendo al tema de huerta, también... para mí, o por lo menos lo que ha significado para mí el tener huerta, yo te hablo de que yo he tenido un cambio brutal, en el sentido de que yo antes era una persona que, pues sí, te gustaba la naturaleza, te gustaba darte tus paseos por el monte, pero el tener una huerta ha significado para mí también, por ejemplo, el valorar la naturaleza en sí, el cuidarla, el saber que solamente tenemos una y que tal como la estamos tratando, no vamos a ningún lado. Entonces, sí te abre los ojos a muchas más cosas o a una visión más generalizada de lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, grandes cultivos, extensiones de tierra, los desastres ecológicos que estamos viendo, el tener ese huerto urbano, tu pequeña parcela te hace valorar. Yo creo que esto que comentas al final lo que es la conciencia, ¿no? Nos hace tomar conciencia del entorno, del impacto que tienen nuestras acciones en el medio ambiente. Claro. Cuando tú tienes un cultivo y ves que una hoja se daña porque parece ser que hay una niebla en el ambiente que puede venir de una fábrica que está cerca, pues te hace pensar y darte cuenta de la importancia que tienen las acciones que tomamos en el día a día, cualquier acción cotidiana, y del impacto que tiene sobre el medio ambiente y sobre los cultivos, porque nos damos luego cuenta realmente de la importancia que tiene ese cultivo, que al final lo que nos da es un alimento para comer. ¿No? Y que yo hablo desde mi experiencia personal y una evolución personal, y considero que mucha gente con la que he hablado le ha pasado. Y empiezas a valorar otros aspectos, como por ejemplo buscar el equilibrio en la naturaleza, es decir, actuar cuando ya no te queda más remedio, que haya hojas que estén comidas por caracoles, como es nuestro mayor problema en Asturias. Y con la humedad, caracoles y babosas son plagas que sí, pero son del día a día. No es una cosa que digas tú, empiezas a quitarle importancia que tengas hojas agujereadas o comidas, porque estás buscando un poco el equilibrio. Es decir, lo que tenemos que hacer es lo que yo siempre te he hablado, buscar el depredador natural de esos caracoles que actúen en la huerta y buscar ese equilibrio en la naturaleza. Para mí, el tener un huerto urbano, sobre todo, me ha abierto los ojos en el aspecto de tener conciencia del equilibrio en la naturaleza, de cuidar nuestro suelo, este suelo que es irreemplazable. Da igual que estemos echando todo el día abonos o químicos. Yo no soy partidario de los químicos, pero bueno, el que los use, es su problema, es su conciencia o es su opción. Entonces, para mí, el valorar, el buscar el equilibrio en el suelo, el que las plantas sean sanas, estén sanas, el entender por qué está fallando una cosa u otra, eso para mí es un poco lo que realmente me hace darme cuenta a la hora de, cuando tengo un huerto, diferenciarlo de cuando voy a comprar cualquier producto. Aunque sea ecológico, no tienes la misma conciencia de que si lo cultivas es tú. ¿Sabes lo que te quiero decir? Totalmente. Al final lo que tienes es la conciencia clara y el conocimiento de la responsabilidad que implican todas las fases del proceso. Desde que empiezas a trabajarlo, desde que coges un suelo pues que nunca ha sido trabajado, que está virgen, o un suelo que ha estado muy castigado por la zona en la que está, y cómo ese suelo se transforma para dar vida y para hacer que esas plantas se desarrollen y nos puedan dar alimentos. Y luego también el impacto que tiene el tener zonas verdes de cultivo cerca de las zonas residenciales, porque al final todas las plantas en el ciclo de la fotosíntesis purifican el aire y nos aportan un valor que muchas veces damos por hecho que está ahí, que debe estar, que no nos preocupa a priori, pero que cuando nos falta y cuando encontramos esos ambientes que se habla muchas veces de Madrid, de ciudad centralizada, en la que la calidad del aire no es buena porque no hay zonas verdes, porque no hay árboles o plantas que cumplan esa función,
es cuando entonces nos damos cuenta de que nos falta algo. Y es cuando pensamos que realmente hace falta una conciencia, pero... Ahora que me comentas no lo de Madrid, yo he estado muchas veces en Madrid, la verdad, y me encanta porque hay muchos proyectos muy bonitos que están surgiendo en barrios a partir de huertos urbanos, solares abandonados o solares del ayuntamiento o parques, incluso he visto en parques que han sido tomados por los vecinos. Bueno, hablo de Madrid, pero también lo he visto en Salamanca, por ejemplo, en Valladolid. Y he visto parques que han sido tomados por los vecinos y han sido transformados en huertos urbanos comunitarios, es decir, del barrio, donde la gente, pues ya hablamos de un proyecto muchísimo mayor, que es lo que hablábamos antes, el poder compartir un huerto con un vecino te hace acercarte a ese vecino. Te hace socializar más, te hace intercambiar más con la gente. Claro, te hace ser más pueblo dentro de una ciudad donde antes seguramente os saludabais gruñendo. Donde el tráfico del día a día era salir corriendo al trabajo, coger el atasco de la autopista, bajarte, ir a trabajar, volver corriendo a casa para irte a la cama y volver a empezar cada día. Fíjate que yo la última vez que estuve en Madrid lo encontré también realmente más bonito que otras veces y me decía un amigo que tenía allí, Fernando, que lo veía bonito porque todavía no habían podado los árboles. Entonces, como veía la zona más verde, decía, a ti lo que te gusta es ese ambiente más verde, más cercano a Asturias. Y es verdad que cuando afloran ese tipo de proyectos en los que se transforma el hormigón y el acero de la gran ciudad en un proyecto más natural, más cercano a, no te digo a un bosque, pero sí a una zona en la que conviven los dos espacios, se encuentra ese equilibrio del que hablábamos antes, ¿no? de ver la zona con un poco de las dos partes. No, hombre, y al final estamos volviendo a lo de siempre. Al final la naturaleza, el hombre es parte de la naturaleza y se nota cuando hay estos proyectos de huertos comunitarios en barrios. Se nota que el barrio es diferente, el ambiente es diferente, la gente se conoce. Tú vives en un barrio donde no haces vida de barrio y no conoces a nadie. De esta forma, yo lo que te digo, en Valladolid, el proyecto que yo he visto, no me acuerdo cómo se llamaba, pero La Huerta Sin Puerta o algo así me parece que se llamaba, y era un proyecto muy chulo, donde lo llevaban 2 o 3 chavales, iba todo el barrio allí a cuidar la huerta, a traer agua en garrafas de agua, a traer sus desechos orgánicos para hacer el compost. Luego hacían la fiesta de la cosecha, donde los 4 pimientos que habían conseguido cosechar se compartían, hacían una fiesta, enseñaban a los niños el amor por la naturaleza, el cultivar tus alimentos. Son proyectos que, aparte de todo lo bonito que tengamos, que ya hemos hablado de ello, de lo de cosechar, de consumir tus propios alimentos, generan valores que tienen exactamente, un impacto importante. Y sobre todo que también sirven de forma didáctica para gente que de otra manera no se iba a acercar a ello. A lo mejor es gente que no le interesa para nada la huerta, pero un día fue a echar una mano y ay amigo, ya se quedó enganchado. Yo creo que ahí lo que falta muchas veces es el conocimiento, porque hay muchas nuevas generaciones que nacen con un conocimiento total de los nuevos dispositivos móviles, de la tecnología, porque lo tienen alrededor y tienen impactos constantes de lo que es una tablet, de lo que es un smartphone, de lo que es una app, pero no saben de dónde viene la leche, ni saben de dónde sale la lechuga que pero se come. Aquí estamos tú y yo, José, en nuestros canales de YouTube intentando enseñar a la gente. De hecho, yo me escriben niños de 12, 13 años que se han interesado, no sé cómo habrán encontrado el vídeo, pues se han interesado en este tema de la huerta por eso. Yo creo que es muy bonito que cuando surge la curiosidad, el aprovechar las plataformas y las redes sociales, te lleven a canales como el tuyo, a proyectos tan bonitos como el tuyo. Aprovecho y os recomiendo a todos que visitéis @lahuertina_de_Tony, que lo busquéis tanto en YouTube como Facebook o como Instagram, para que veáis la evolución de los cultivos y de este proyecto. Luego te pago yo lo porque realmente merece la pena. Y yo, por ejemplo, soy una persona muy curiosa. En todos los ámbitos, cuando busco información, utilizo las redes sociales para filtrar la información de proyectos que hay parecidos. Y en este caso en concreto yo conocí a Tony a través de una red social, lo conocí a través de Instagram, comenzamos a hablar, tuvimos afinidad por el tipo de proyecto y surgió una amistad. Entonces es una forma muy interesante de socializar y sobre todo de aprender, de tener otros puntos de vista, de conocer proyectos diferentes, de conocer también maneras diferentes de hacer las cosas, porque a veces nos enfrascamos o nos obcecamos con una forma de trabajar creyendo que es la correcta o la teórica, la que lees en los libros,
la que lees no te encuentras, y una visión diferente te ayuda también a valorar un proyecto. Eso, por ejemplo, distinto. a mí me hace mucha gracia. Esta semana he estado contestando comentarios en el canal y tal, y una pregunta muy recurrente me hacen es ¿por qué no plantas en el suelo? ¿Por qué lo haces en bancales? Pero me lo comentan como en plan un poco despectivo, ¿no? Lo estás haciendo mal, Tony. Deberías de hacerlo como se ha hecho toda la vida. Eso sí, eso me ha pasado con los vecinos por todos lados. Al final muchas veces es el desconocimiento, porque ves algo distinto y sobre todo las generaciones antiguas, los más mayores, a lo mejor no tienen ese chip distinto porque nunca lo han visto. Y a lo mejor en otro país, al otro lado del charco, que es algo que a mí me parece muy enriquecedor también de este tipo de proyectos, el poder conocer diferentes formas de trabajar, de diferentes culturas, de diferentes países, que te dan una visión diferente porque simplemente tú no te lo habías planteado o no lo conocías. Sí, yo lo que quiero defender en este caso es que no solo, lo que decías tú, no solamente hay una forma de cultivar, no solamente hay una forma de hacer las cosas, hay 1000 millones de formas de hacer las cosas, y de hecho tú a lo mejor puedes hacer una cosa y mezclar varias ideas, es decir, puedes coger, yo por ejemplo no me considero permacultor, lo hemos hablado muchas veces, hay gente que piensa que a lo mejor bebo mucho de la permacultura o biodinámica. A mí lo que me gusta es coger un poco de todo, ver lo que me vale y aplicarlo a mi situación personal. Entonces, no tenemos por qué etiquetarnos. O sea, habrá gente que sea permacultora a muerte, perfecto, lo respeto, cada uno que haga lo que quiera. Pero sí que es verdad que lo que tenemos que tener es un espíritu crítico y decidir qué nos vale para nuestro caso o qué no nos vale para nuestro caso. Eso es algo que a mí me llama mucho la atención. De hecho, me surgió polémica cuando subí en YouTube el vídeo de los fitosanitarios, en el que aparecían las dos posturas radicales que yo digo siempre, ¿no? El ecologista puro, radical, que no quiere ningún tipo de aplicación química, sea cual sea la situación que tiene alrededor. Y luego el otro radical, que es el que utiliza químicos para todo sin saber lo que está utilizando. Y es algo que a mí me llama la atención porque a mí no me gustan por lo general las posturas radicales, me gusta intentar argumentar las dos posturas desde el punto de vista de cada uno tiene su situación particular y sabe lo que hace y por qué lo hace, y a mí me llama la atención porque se están generando en esos perfiles opiniones muy marcadas, pero que realmente lo hacen porque beben de una corriente general que tienen cerca, pero no conocen lo que están haciendo, ni en el caso negativo del químico, ni en el caso, vamos a decir, entre comillas, positivo del ecologista radical. Yo ya sabes que soy defensor de la agricultura integrada, sin embargo, yo es muy raro que aplique un químico directamente. Normalmente intento buscar esa solución natural, y si en un momento puntual tengo que hacer una aplicación controlada para conocer, para tratar un problema concreto, me planteo hacerla sin problema ninguno, sabiéndolo siempre lo que hago, que eso es importante, que creo que se pierde un poco ahí con el tema también comercial de las marcas, que al final pues también entran a intentar vender productos para mejorar los cultivos, sobre todo en caso de ciudades, cuando cultivas en huerto urbano, en terraza de casa, y la contaminación te llega de forma más directa y tú dices, bueno, pues para que no se me muera la planta o para conseguir más tomates, voy a echar de esto que seguro que funciona. Y muchas veces lo hacemos porque vemos el anuncio o nos llega el impacto de la marca con el mensaje, esto va a funcionar, pero no nos molestamos en informarnos y en ver realmente qué estamos aportando, si hay algo orgánico a lo mejor de los desechos de la propia cocina en la que utilizamos día a día que pueda ayudar a esa planta, porque al final es tiempo. Yo creo que nuestro proyecto lo que más tiene de particular es que nos exige mucho tiempo de preparación también en los cultivos. Sí. Hombre, yo creo que la verdad, en el momento que tú ya empiezas a tener un huerto o empiezas a cultivar, depende un poco de cada persona, ¿no? Pero sí que esa semilla de la que hablábamos, de que germina en tu interior, a la hora de que germinas cualquier frutal, de verdad. A mí me ha pasado que gente que ha visto vídeos de cómo germina el aguacate porque le dio, porque experimentó, porque en sus manos cayó un hueso de aguacate que quiso germinar, a partir de ese germen de ese aguacate ha germinado en su interior la necesidad o el estímulo de querer tener ese huerto. Y entonces a partir de ahí, dependiendo siempre lo que hablábamos, el tiempo que tengas, tú puedes optar por intentar cuidar de forma ecológica tu huerto, o ecológica, orgánica, me refiero más casera, con productos que tú te vayas elaborando, como purines y todo eso. Yo soy muy defensor de los purines, pero entiendo perfectamente que la gente no tenga el tiempo necesario para hacerlos,
no tenga la paciencia para hacerlos o no le dé la gana. Yo siempre he sido de la postura de que respeto a todas las personas, en el sentido de que cada uno en su momento, en su perspectiva de su momento de vida, hará unas cosas u otras. Evidentemente, yo intento hacer las cosas de una manera y son válidas para mí. Claro, pero no voy a criticar a nadie. Cada uno adapta las posibilidades que tiene, porque también es verdad que a mí muchas veces me escriben y me dicen, a mí me encanta tu proyecto porque me encantan también los frutales, me encantan las frutas, pero no tengo terreno, no tengo extensión para poder plantar árboles. Claro. Aunque es verdad que tienes la opción también de cultivar algunos árboles en formato más pequeño, en maceta, en huerto urbano, no es lo mismo, no llegas al mismo nivel de producción y depende de la variedad que quieras plantar, pues sí necesitas, por ejemplo, para el caso de los kiwis, que fue uno de los primeros proyectos con los que colaboramos, necesitas una estructura de unas dimensiones grandes porque es una planta que ocupa mucho espacio. Sin embargo, yo creo que cada uno, en la medida de lo posible, puede orientar la necesidad a este hobby. Por ejemplo, tengo amigos que no tienen una gran terraza en casa, pero les gusta mucho la cocina, les gusta cocinar con especias y pues tienen su pequeña terracita de aromáticas, ¿no? Exactamente, con sus macetas de aromáticas que utilizan para especiar. Y yo creo que esa es la semilla de la que hablabas antes, ¿no? Ese pequeño comienzo con el que empiezas, ese primer paso que puede ser una maceta de perejil o puede ser una maceta de cebollino y que luego pues te lleva a plantar alguna cosa mayor, una pequeña maceta un poco más grande del doble de capacidad con una tomatera. Y cuando te comes ese primer tomate al que le has hecho la foto, que decíamos antes, es cuando realmente valoras en mi espacio pequeño de 10 metros cuadrados o de 2 metros cuadrados, ¿yo aquí qué podría tener? ¿Y de qué manera lo podría tener? Y cuando empiezas a planificar y a pensar en... Pero luego pasamos al siguiente nivel, que es lo que yo he visto y lo que yo veo a la gente o lo que he vivido, ¿no? Que una vez que tú empiezas a cultivar en ese pequeño hueco de la ventana, luego ya te pasas a la terraza, si te deja la mujer o el marido o la pareja, si te deja poner más plantas, pues ya pones alguna más, pero el gusanillo sigue ahí, quieres más, ¿entiendes? Entonces sí que es verdad que en eso tengo que romper una lanza a favor de los ayuntamientos. Cada día más se están metiendo mucho, por lo menos en Asturias estamos viendo este despertar de proyectos verdes, de áreas de huertos compartidos. En Oviedo, si no me equivoco, tenemos 3, que quieras que no, para ser Oviedo, donde en principio se considera una ciudad donde todo el mundo tiene pueblo, donde todo el mundo puede conseguir cosas de la huerta porque tiene un padre o tiene un abuelo que tiene huerta. Son proyectos que se empiezan a visibilizar y los ayuntamientos en ese aspecto están empezando a apostar. Vamos tarde con respecto a Madrid, Barcelona, este tipo de sitios, Bilbao. Pero está claro que muchas veces la limitación de un piso, sobre todo pues cuando hablamos de pisos de ciudades como Madrid, que es el ejemplo típico de pisos pequeños que a lo mejor no tienen ese espacio o son interiores y no tienen terraza, y la necesidad de esa zona verde, de ese espacio, de esa oportunidad de poder probar, es importante para... Pero están saliendo y a lo que yo quiero llegar es que lo bonito de estos proyectos de los ayuntamientos, a mí ojalá hubiese podido acceder a... Bueno, podría acceder, ¿no? Pero teniendo la huertina no voy a meterme en 2 proyectos a la vez. Si no tuviera la huertina, iría como loco de cabeza a buscar algún proyecto de ayuntamientos, de huerto comunitario. Primero, por cultivar mis propios alimentos. Estamos hablando de si no tuviera la huertina, ¿eh? Por cultivar mis propios alimentos, te dan, me parece que son 30 metros cuadrados normalmente, por lo menos en Oviedo. En el que ya puedes hacer algo, ya puedes cultivar alguna cosilla en casa. A ver, no puedes basar tu alimentación en lo que consigas en esa huerta, pero sí bueno, puedes mejorarla, sí puedes añadir ese producto de calidad. Y aprender de lo que hablábamos, de comer de temporada, de preparar conservas, que también es muy importante, las conservas para el resto del año, porque en verano viene todo. Y luego hay que aprender a conservar eso, que es un poco lo que estamos intentando meter tú y yo en el canal, que no nos termina de funcionar del todo. Yo creo que ahí hay mucho que trabajar por las 2 partes, por la conciencia del que lo está viendo y tal vez por la nuestra, por comunicarlo un poco mejor. Pero sí es verdad que muchas veces, por el tipo de cultivo que haces, o en mi caso este año de las ciruelas, que hubo una buena cosecha, siendo un producto que se estropea tan rápido, que tiene esa particularidad de que no se puede conservar muy bien durante mucho tiempo, el aprender a optimizar esa cosecha, el saber a transformarlo. Exactamente, a transformarlo de forma casera y saber que lo puedes conservar en almíbar,
qué cosas se pueden congelar y qué no, cómo hacerlo para que no tenga un impacto en el sabor y en el propio alimento, qué opciones tenemos de envasado natural, el baño María de toda la vida, ¿no? Claro. Y creo que es algo que también puede ayudar a las personas que quieran empezar este proyecto, porque tal vez muchas veces digan, bueno, es que yo si esto lo planto de tomates, que es lo que a mí me gusta, los voy a poder comer los días que tenga de verano cuando coseche, pero luego ¿qué hago con el resto? Porque yo no lo puedo comer todo a la vez, o he tenido una buena cosecha y se me va a estropear. Pues saber que puedes envasarlo, que puedes hacer una salsa, un pisto, que lo puedes comer durante todo el año si lo tienes bien conservado y te apetece un día darte un homenaje. Sí. Y eso es importante también. Sí, por ejemplo, pasa mucho con cultivos que vienen todo a la vez. Nos va a pasar ahora con el kiwano, que lo has visto ahí, que se va a cosechar todo a la vez y a lo mejor estamos hablando de 15, 20 kilos de kiwano. ¿Qué haces con eso? ¿Qué haces con el tomate? Yo no tengo tantos tomates como tiene tu padre, pero vamos, yo tengo 20, 25 plantas de tomate y al final te viene todo a la vez. Te viene toda la vez. Tú, por mucho que comas ensaladas todos los días, no eres capaz de comerte toda esa cantidad de tomates. Entonces, pasa mucho también con los cultivos de calabaza y calabacín. Que muchas veces pues tienes un cultivo grande, o como el caso nuestro que hemos tenido ahora las calabazas de horno con calabazas de buen tamaño, de muchos kilos, que dices, bueno, y esto ahora yo no me lo puedo comer todo. Pero que sepas que tienes la opción de trocearlas y congelarlas, que no solamente puedes comer la calabaza o el calabacín en crema o al horno, que también puedes hacer bizcochos, que puedes hacer tartas, que hay diferentes recetas que a lo mejor de primera no las asocias a ese tipo de cultivo, pero que te puede abrir la mente y decir, bueno, pues es que prácticamente puedo hacer un menú completo de calabaza comiendo una crema de primer plato, comiendo algo al horno de segundo y comiendo una tarta o un bizcocho de tercero, y realmente aprovecharías todo el producto durante mucho tiempo. Exactamente, por eso es un poquito lo que estamos intentando introducir tú y yo ahora en el canal, poco a poco, con mucho cuidado, con tal, porque no siempre es muy bien aceptado, pero yo sí que considero que es parte fundamental de la huerta, porque ya no solamente pensemos en cultivos de verano, que los tomates, tal, hay muchos otros cultivos que te vienen en invierno, te vienen en primavera, que también tienes que aprender a conservarlos. Estamos hablando, por ejemplo, de los guisantes. Los guisantes no es que digas tú, me voy a preparar un plato de guisantes y luego en la semana que viene voy a cosechar más guisantes. No, bien, pues, o sea, sí, pero te vienen todos a la vez. Es decir, te pueden venir 10 kilos de guisantes y ¿qué haces con 10 kilos de guisantes? Y a nosotros, Tony, aquí donde estamos en Asturias, que lo mismo te viene un día de tormenta y de lluvia en verano, en otoño que en invierno, ¿qué sensación tienes cuando estás en pleno verano y de repente tienes un día de tormenta y dices tú, joder, ¿cómo me apetece ahora un plato de fabas calientes o unos guisantes con jamón calentinos? Y es una opción que podrías tener si tuvieses ese cultivo y si lo supieras conservar bien. Claro, sí, por eso te digo que al final el tema de los cultivos nos abre más la mente de lo que pensamos, que no simplemente es... O sea, el resumen sería básicamente que no solamente estás sembrando para tu disfrute, sino que te está abriendo la mente a un mundo diferente, pues que ahora mismo no se lleva nada, ¿no? Que es un poco todo lo que queremos ya. Quiero tomates en invierno, quiero comer puré de calabacín en invierno, pues a lo mejor no es el momento. Entonces, ese tipo de cosas sí que se nota. Y por eso te comentaba yo que, aparte de cultivar, los huertos comunitarios para mí tienen el gustazo que yo no tengo aquí en la huertina, que es que al final estás solo. Aquí estás solo. Bueno, te puede venir a ayudar un amigo, te puede ayudar tu mujer o tu marido o tu pareja, lo que tú quieras, pero al fin y al cabo estás solo. Los huertos comunitarios, pues estás compartiendo, estás aprendiendo, estás enseñando, la satisfacción que da de enseñar algo que tú has descubierto o que tú estás haciendo bien y un compañero está haciendo mal. Entonces, para mí eso es muy importante porque el huerto no solamente nos sirve para cultivar alimentos. De hecho, hace unos años conocí un proyecto que se llamaba Asturias Acoge, que lo que hacía era las personas de fuera que venían, inmigrantes, y venían a Asturias y se encontraban solas porque a lo mejor no tenían una comunidad de su país aquí o se encontraban con que estaban deprimidos o lo que fuera. Los reunían en torno a un huerto. Entonces la historia era que ellos salían de trabajar o de sus domicilios y se reunían allí, y era gente pues de todo tipo de países, de todo tipo de culturas, y compartían un rato en el huerto, 2 horas en el huerto. Es una forma fantástica de socializar
de compartir valores, de fomentar valores también colaborativos. Y yo creo que además es una de las alternativas de ocio más sanas y más económicas que tenemos disponibles, ¿no? Que más retorno tiene sobre todo, porque es una forma de divertirte, de compartir una experiencia diferente y muchas veces además te llevas el doble valor añadido, el de valorar lo que has hecho, el de mejorar la alimentación, pero también el de conocer otras culturas, hablar con gente, intercambiar. No, y siempre se ha dicho que, por ejemplo, los huertos han ayudado con la depresión de mucha gente, ¿sabes? Te quiero decir que es que son todo ventajas. O sea, el único inconveniente es el trabajo que lleva a veces. Si nos estáis escuchando desde donde estéis, quedaros con esto, son todo ventajas, tenéis que hacer un huerto. De hecho, yo cuando paso por delante de los gimnasios y veo a la gente ahí dándole la bicicleta a tope o levantando pesas, yo siempre pienso, me los llevaría a la huertina, me cago en estos me hacían el bancal, me preparaban el bancal en 10 minutos, ¿no? Además podrían hacer ejercicio al aire libre, claro. Estarían en un entorno mucho más agradable, mucho más Es que esta es otra de las ventajas, la huerta es tu gimnasio, ¿no? Había un programa que se llamaba La calle es tu gimnasio, algo así, no me acuerdo muy bien. La verdad es que es algo que me hace mucha gracia ese símil, porque veo muchas veces por Instagram, por redes sociales, la típica foto de las diferentes herramientas de huerto comparadas con los diferentes ejercicios de gimnasio, ¿no? Cuando tienes la pala para el bíceps, y es algo que me llama mucho la atención, porque es cierto que muchas veces no se valora. Cuando hablas de huerto urbano o hablas de huerto en casa, la gente piensa o identifica la pequeña maceta de 2 litros, que prácticamente, o la jardinera, ¿no? Que no tiene mucho espacio para tierra, pero no piensan en el trabajo, por ejemplo, en el que estamos metidos tú y yo, de una huerta más grande, una extensión de terreno en suelo, cuando tienes que hacer el hoyo para plantar el limonero o para plantar el kiwi, y tienes que coger una pala y cavar 1 metro de tierra de profundidad con un diámetro de 50 o 60 centímetros. Bueno, yo cavo 50, en 1 metro no, 1 metro todavía no me he metido. Cuidado, estamos hablando de que el ejercicio físico que haces es importante también, no hay que menospreciar esa parte del trabajo. Te voy a contar una cosa que mi mujer y yo nos reímos siempre, y es que tú te das cuenta, esto es un off topic, pero tú te das cuenta de las típicas películas donde el asesino coge a un cadáver y lo va a enterrar a cualquier descampado, no sé qué, que lo ves cavando ahí y dices tú, me cachis la madre, este tío lo llevaba yo a la huerta, no es capaz de hacerme un agujero de ese tipo en una noche. Este tío ha matado a mucha gente, pero no planta un árbol en su vida. Mira, los agujeros que hacen en las películas, yo siempre se lo digo a mi mujer, se ríe muchísimo, ¿no? Y es en el sentido de que yo no consigo hacer ese hoyo en una noche para enterrar un cadáver. O sea, lo que me cuesta a mí cavar 50 centímetros para abajo, aquí en la huertina, que estamos hablando que es un terreno arcilloso de narices, y incluso el tuyo, que tú has tenido que meter vara. A mí me ha pasado alguna vez de empezar muy bien, marcar lo que es sí, los 10 centímetros primeros. El espacio, no, lo que es la circunferencia, el espacio de tierra, sacar ese primer tapín de tierra, esos primeros 10 centímetros, ese palmo de profundidad, y de repente encontrarte, mi terreno es muy calcáreo, tiene mucha veta de piedra, y de repente encontrarte con una placa de piedra. Y dices tú, coño, ¿y ahora cómo profundizo? Y tener que meter una barra de hierro, tener que picar, que cortar. ¿Y me estás diciendo en serio que no te ha pasado eso nunca viendo una película? La verdad o es Los que Soprano. Nunca me imaginé en la película que a esa persona le apareciese una veta de tierra o que una piedra, que no le dejas hacer el agujero para enterrar el cadáver. Yo creo que tenemos que hablar con los productores de las películas y preguntarles, oye, no, ¿en qué lo que hay que hacer es comprar ese terreno. Trabajando, porque me sorprende que nunca hayas encontrado una veta de piedra. Hay que comprar ese terreno, que no es lo mismo. Yo no sería capaz de enterrar en una noche un cadáver en la huertina. La verdad es que nunca te lo planteas el tipo de proyecto en el que estamos, en este tipo de proyectos verdes, lo divertidos que pueden llegar a ser, porque ya veis qué tipo de conversación sale de cómo plantar un árbol yo te lo digo en serio. Cómo enterrar un cadáver. Pero escucha, esto es un off-topic, pero te estoy hablando totalmente en serio. A mí me da mucha rabia esas películas porque son mentiras, nos están engañando. No es tan fácil enterrar un cadáver. Al igual que no es tan fácil plantar un limonero, eso está claro. Al final, yo creo que es un proyecto muy bonito, que os animamos los dos a todos los que podáis probar. Yo quiero hacer un inciso antes de tal, y es que muchas veces me preguntan ¿qué tamaño necesito para alimentarme de la huerta durante todo el año?
Hablando de autoconsumo, ¿no? Hablando de autoconsumo. Personas que buscan un poco el ser autosuficientes Sí. con ese cultivo. Entonces, esto es una pregunta un poco difícil de responder porque, primero, tenemos que saber qué tipo de alimentación llevas tú, porque si eres omnívoro, pues a lo mejor necesitas tener menos tierra cultivable que si eres vegetariano. Depende el nivel de verduras o de hortalizas que consumas. Pero haciendo un resumen, y para que la gente se haga una idea, se habla más o menos de 100 metros cuadrados sin contar cereales, leguminosas, hablamos legumbres, perdón, no leguminosas, legumbre como puede ser garbanzo, lenteja y obviando también el tema de la patata, ¿no? O sea, hablamos más o menos de 100 metros cuadrados aprovechados. También depende del número de gente que seas en la familia, ¿no? Pero bueno, yo por ejemplo, antes de que naciera la cría, las dos niñas, yo calculo que con 50 metros cuadrados, más o menos, olvidándonos siempre de las patatas, Sí. 50 metros cuadrados te puedes alimentar casi todo el año de verdura. Al final también es una de las ventajas que tiene el cultivar tu propia huerta, es que en función de tus gustos vas a personalizar las cosechas o las plantas que tengas a tu gusto, a tu antojo. Claro. Eso también va a influir en el tamaño que necesites de terreno o de extensión o de terraza. Yo, por ejemplo, consumo muy poca lechuga, entonces no tiene sentido que yo plante lechuga. Claro, al final tú tienes que buscar la alternativa que se adapte a tu consumo. Esto es algo muy interesante porque además aquí entran proyectos de todo tipo, como puede ser el de los injertos, que es algún tema que hemos tratado también en el canal, en el que hay muchas curiosidades, como por ejemplo el que injerta diferentes variedades en un árbol para en un solo espacio obtener diferentes cosechas, o el que intenta injertar una planta aérea de producción aérea con una planta de producción subterránea para intentar tener cosecha tanto debajo como encima. Y es un mundo de posibilidades y aquí es donde entra la creatividad y sobre todo yo creo que el compartir la información, la buena información, y el ser generosos a la hora de socializar e intercambiar todo este tipo de conocimientos, ¿no? Que es lo que comentabas antes de formas diferentes de trabajar, de participar en esas andechas o en esos espacios colaborativos que son los que nos dan todo este conocimiento. Es otra de las ventajas buenas o de las principales ventajas de este tipo de proyectos. Sí. No, pero bueno, eso es un poco... Volviendo yo quiero dejar más claro el tema de lo de los cultivos, porque a mí es una pregunta que me es muy recurrente en el canal, ¿no? Entonces yo no suelo hablar de cuántas plantas necesitas para consumir. Lo que sí suelo decir, por ejemplo, es que cuando cultivo calabacín, pepino, que no planten muchas porque son muy productivas y por mucho que tú seas un devorador de pepinos o un devorador de calabacines, si tú plantas 10 plantas de calabacines vas a terminar hasta el gorro. Entonces, sin embargo, hace un par de semanas me preguntaban ¿cuántas espinacas puedo plantar para consumir? Pues no te puedo responder, porque no sé qué cantidad de espinacas comas, claro. Y ni cómo las comas, porque no es lo mismo en ensalada, que necesitas menos cantidad, que si las hierves, que se te quedan en nada, porque yo creo son que ahí todo agua. es donde entra la parte de conocimiento, la parte de descubrimiento, la parte de tener conciencia de lo que estás haciendo al final, porque yo muchas veces cuando me involucro en un proyecto de este tipo, tengo que estudiar sobre el cultivo que voy a hacer, tengo que pensar qué tipo de alimento voy a conseguir, tengo que pensar qué producción estimada puede dar la planta y cuánta necesitaría yo para el consumo que yo quiero hacer. Y sobre todo, lo que hablabas antes, que es muy importante, en el caso de que la planta sea muy productiva, ¿cómo voy a conservar ese alimento? Porque es pecado tirarlo. Claro. Entonces, tenemos que tener esa conciencia muy clara y ser muy responsables de que el proyecto que tenemos entre manos es un proyecto muy importante y que tenemos que darle un valor. Pero a diferencia de los frutales, el tema de la huerta, lo bueno es que con un año aprendes mucho. En el frutal no puede pasarte tanto porque tienes que esperar mínimo 3 años para ver esa frutal, uno de los problemas que tiene es que es mucho más lento en el desarrollo, que es bueno también para lo que comentábamos antes del tiempo, de no tener que estar todos los días encima preocupado pero también es verdad que alarga mucho los tiempos de aprendizaje. Claro, pero yo, por ejemplo, a esta persona, volviendo al caso de las espinacas, lo mejor que puedes hacer es plantar un año espinacas, una cantidad que tú consideres oportuna, y darte cuenta de si ese cultivo te ha servido para tu consumo o no. Claro. O sea, yo por muchas referencias que consigas, claro, yo
Luego, por ejemplo, cultivo un bancal de espinacas porque nosotros consumimos mucha espinaca, pero no peso las espinacas. Es decir, yo no sé exactamente el rendimiento que me da las espinacas. Yo sé que con el bancal de espinacas que yo planto me da para mi consumo. Pero, claro, la gente me pregunta, yo no sé cuántos kilos de espinaca me he comido. Claro, ahí tú tienes que hacer la prueba de ensayo y error. Claro, pero yo el primer año, este año he cultivado espinacas, pues bueno, me las he comido todas casi en 2 semanas, el año que viene voy a cultivar el doble. O este año he cultivado espinacas y he perdido cosecha, pues, o he tenido que regalarlas a la familia, claro, porque no podía comerlas todas. El año que viene voy a plantar la mitad. Yo creo que aquí entra el factor del sentido común, que es algo que no me canso de comentar en los vídeos y en muchos comentarios cuando hablamos del tema, sobre todo de químicos, de ecológicos y demás, que muchas veces lo que nos falta en general, ya no solo en el tema de la huerta sino en particular, sino en la vida en general, es pensar las cosas con un poco de sentido común. O interés. O interés, exactamente. El darte cuenta de la importancia que tiene lo que estás haciendo y darle valor, y en función de eso pues ser responsable de los actos que mostrar interés. El problema que tenemos a lo mejor los divulgadores, por llamarnos de alguna manera, yo al final no soy un divulgador, simplemente comparto lo que yo hago, que es como yo considero la huertina. A mí me gusta decir que somos creadores de contenido, porque al final lo que estamos haciendo es compartir un contenido que muchas veces es educativo. Sobre todo en el caso de tu proyecto, yo lo descubrí porque te seguía, porque tenía interés, tenía esa curiosidad por lo que estabas haciendo, pero sobre todo porque estamos creando un contenido que también es entretenimiento. Entonces tiene las dos vertientes. Pero yo la sensación que recojo muchas veces es que al final parece que hay que dárselo todo masticado. Esa es la sensación que tengo. No es una crítica, sino lo contrario. Con mis vídeos yo lo que quería fomentar desde el principio fue el interés, y al tener interés es diferente al que te lo den todo hecho. El fomentar el interés es que tú tengas las ganas de aprender más, de saber más y de probar. Y sobre todo que al ver la realidad de cuál es el proceso, de dónde vienen las cosas, te des cuenta también de lo que cuesta, de que no es plantar la lenteja entre el algodón y que al día siguiente vas a tener un paquete, 1 kilo de lentejas, sino que realmente es un proyecto que el valor que tiene, el añadido que tiene ese proyecto es el descubrimiento de todas las etapas, de todas las fases. Yo creo que es lo que hace que ese tomate te llene cuando te lo comes por primera vez y que te dé esa satisfacción, el saber que el esfuerzo que has invertido en conseguirlo pues ha tenido esa recompensa, pero que no pensemos muchas veces que por el ritmo de vida que llevamos, que cada uno puede tener más o menos acelerado, esto simplemente pues es darle al botón de play en YouTube, ver el vídeo, darle al botón de play en la huerta que no tenemos y ver cómo crecen las cosas. Esto no es el fanbille, ¿no? Famoso del Facebook. Esto no es como los juegos de las aplicaciones que puedes darle para que cultive más. No, pero sí que es verdad que evidentemente en un vídeo es muy complicado meterlo todo. Es decir, no te puedes perder a lo mejor en detalles que son más obvios, o que simplemente si te parases 2 minutos a pensar lo sacarías tú solo en vez de hacer la consulta, ¿sabes? Bueno, José, yo volviendo, ¿tú cuándo vas a tener huerta? ¿Tú cuándo vas a poner huerta, dejarte tanto frutal? Yo creo que a mí, con la pasión que tengo por las frutas, va a ser difícil que le dedique un espacio a mucha huerta. También es verdad que te puedo decir que si algo no va a faltar nunca en mi huerta van a ser las faves. Es un cultivo que aquí en Asturias es un plato típico, es un cultivo maravilloso, y creo que lo ideal es poder tener un espacio en el que combines las dos cosas. Al final, buscando esa alimentación equilibrada, buscando el tener un hábito saludable de consumo, lo ideal es, dentro de tus posibilidades y de tus gustos, que es lo que antes comentabas, el tener ese pequeño espacio en el que puedas trabajar los 2 tipos de cultivos. Yo, por ejemplo, tengo muy claro que una patata que ha sido cultivada en casa, cuando la haces tanto cocida como frita en cualquier menú, no tiene el mismo sabor ni tiene el mismo gusto que una patata congelada. Entonces, yo creo que lo ideal, dentro de las posibilidades de cada uno, es intentar
tener los dos tipos de cultivos. De todas formas, ya sabes que yo en mi canal hago muchas veces alusión a la técnica del experto, y aquí el experto en huerta eres tú, por lo tanto no me voy a meter en ese jardín, no voy a ampliar la huerta porque da mucho trabajo, es un trabajo muy sacrificado que valoro mucho desde fuera. Yo lo haré en petit comité, en mi pequeño espacio, para tener mi plato de faves que no me falte nunca, y lo dejaré para los expertos como tú y para todo aquel que quiera probar, que pruebe a tener una pequeña parcela en la que cultivar algo de huerta también. Os invito también a descubrir el mundo de los arbustos frutales, como pueden ser por ejemplo los arándanos, que no requieren tampoco un gran espacio y que dan unas bayas, unos frutos muy sabrosos, que también te dan opción a tener muchos tipos de preparados, como puede ser el consumo fresco, como pueden ser las mermeladas, como pueden ser el nuevo formato de gominolas, que llamo yo de gominolas del siglo XXI, que es la fruta deshidratada, y al final son muchas opciones que te dan pequeños espacios de cultivo que puedes tener prácticamente en cualquier terraza o en cualquier jardín. José, eso que comentas está claro que sí, que depende de las posibilidades de cada uno, pero tenemos que tener en cuenta, y es muy importante, y hay gente que parece que no quiere entender que las limitaciones del clima muchas veces también son un factor importante a la hora de cultivar. Nosotros no podemos pretender, o aquí en Asturias no podemos pretender tener las producciones que tienen, por ejemplo, en Madrid, en Almería, de tomate, ¿no? Entonces tenemos que conocer nuestras limitaciones y saber adaptarnos también al clima. Está claro, sabéis que uno de mis proyectos es el tener frutas tropicales aquí en Asturias, porque es una de mis pasiones, la fruta tropical. Pero es verdad que tenemos que tener muy clara cuál es la variedad de cultivo que podemos adaptar, que por características es viable, es factible que se dé en la zona, y cuáles son las que no. Y eso es muy interesante y muy importante tenerlo en cuenta. Creo que puede ser un tema interesante para otro podcast, para hablar de cómo adaptar diferentes cultivos a los climas diferentes en los que estamos viviendo, cómo afecta también el cambio de tiempo, el cambio de clima que estamos viviendo a nuestros cultivos, y también saber elegir el mejor cultivo que se puede dar en nuestra zona, que sobre eso tú tienes artículos muy interesantes. Pero sobre todo que no nos empeñemos en cultivar cosas que a lo mejor no se pueden. Claro, al final ahí entra lo que siempre decimos, o lo que siempre digo, del sentido común. El saber qué posibilidades tiene tu entorno, qué es viable que se dé, y no obcecarse con intentar trabajar una parcela con un cultivo específico, claro, cuando sabemos de antemano de que no va a ser posible conseguirlo, aunque llegue a desarrollarse la planta, pero que por el tipo de clima que tenemos nunca vaya a cuajar el fruto. Mira, te voy a poner varios ejemplos para ir terminando y cerrando un poco el podcast. Por ejemplo, aquí sería muy complicado el cultivar bananas, porque la planta se desarrolla, pero a la hora de cuando el fruto está casi para coger, nosotros el tiempo nos lo estropea entero. Y luego otro ejemplo muy claro es mucha gente que nos escribe desde el trópico, en el caso de frutales, que necesitan horas de frío, que se conocen como horas de frío, que eso también puede ser un tema muy interesante a que trates en un podcast. Horas de frío necesitan ciertos frutales o ciertos arbustos para poder producir. Entonces, no vas a poder cultivarlas en el trópico por mucho que te empeñes o por mucho que intentes buscar variedades. Necesitas horas de frío que no vas a tener en el trópico. De hecho, aquí en Asturias hay muchas parcelas en las que se ve la planta del banano, pero que se ve como algo ornamental, porque realmente la planta es bonita, te puede gustar, pero que inicialmente fue un cultivo con la intención de conseguir los plátanos, y que cuando llegó el momento pues era inviable, y que se ha quedado ornamental porque por gusto, por estética, te puede gustar, pero que es un cultivo que sabemos que es muy difícil que en algún momento pueda llegar a producirse aquí. Y que nosotros, por ejemplo, fuera de un invernadero, el tema del tomate en Asturias, no podemos pretender tener las cosechas o las producciones que tienen en sitios como Madrid, Castilla, Murcia o Andalucía. No podemos pretenderlo. Entonces, aunque es un tema a tratar en otro podcast, también tenemos que tener conciencia a la hora de poner un huerto, el saber qué podemos cultivar o qué no podemos cultivar dependiendo de nuestro clima. Está claro, y tenemos que ser también coherentes y darnos cuenta de que los cultivos que no están adaptados a nuestro entorno tampoco van a ser óptimos en sabor y en calidad de producto, en calidad de alimento. Exacto. Aunque lleguemos a cultivar, en mi caso, por ejemplo, un mango aquí en Asturias, que es uno de mis proyectos que tenéis en YouTube,
no voy a llegar a conseguir nunca un mango de la calidad o del sabor que se consigue en España, en Málaga, o que se consigue en Latinoamérica. Exacto. Es algo que a mí personalmente como proyecto me puede dar la satisfacción de saber elegir qué variedad se podría adaptar mejor a mi clima, de saber si puedo llegar a desarrollarlo o no, pero que nunca puedo pretender ni plantarlo como algo que sustituya al mango que se cultiva en la zona correcta, ni plantarlo como una intención comercial, que hay gente que a lo mejor piensa, bueno, pues yo voy a dedicarme a coger el espacio que tengo de parcela familiar, el prado, e intentar rentabilizar una producción que aquí no se va a dar con la calidad suficiente como para venderla. Bueno, Tony, si te parece, podemos irnos a comer ya, porque hemos hablado mucho de alimentos, de frutas. He hablado antes de las fabas y yo creo que es el momento de irnos a comer. Espero que os haya gustado mucho este podcast improvisado, este nuevo formato de comunicación que estoy lanzando desde Laderas del Naranco. Tony, agradecerte el haber participado Un placer. en esta reflexión y invitaros a todos nuevamente a visitar su canal.